Este es el último episodio festejando los 500 episodios de Diseño y Diáspora. Sí, llegamos a los 500 y quisimos parar y producir 3 episodios de manera diferente. El primero fue un panel con profesores y profesoras de diseño que hicieron experimentos para estimular la escucha del podcast en sus clases. Eso fue el episodio 499. El segundo fue un episodio juntando los mensajes que nos mandaron y reflexionando sobre el podcast hoy en día. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿En qué contexto? Este es el tercer episodio, donde invité a 4 colegas que quieren al podcast y con quienes colaboro. Ellos lo escuchan, piensan ideas y me las mandan. En este episodio colaboraron para pensar el futuro. Hicimos una tormenta de ideas en vivo. Si te interesa el futuro del podcast, los nuevos formatos, otros servicios para la comunidad de diseñadores y nuevas maneras de pensar el podcast en la investigación, quédate escuchando. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Empezamos por presentarnos. ¿Quién empieza? Fer. Ok, mi nombre es María Fernanda Zuleta. Yo soy diseñadora. Por ahora me estoy enfocando en diseño de servicios y experiencia de usuario en Booking.com, en el área de fintech e innovación de productos y servicios. Y cuando hice la entrevista donde te entrevisté, hablaste de salud, ¿no? Estaba haciendo diseños de servicios para el sector de salud en Philips. Perfecto. Porque hay veces que si no, no te ubican, porque nunca hice una entrevista a alguien trabajando en Booking. Entonces, era porque a Fer la entrevisté hace bastante, ¿no? Hace como 2 o 3 años, ¿puede ser? Sí, yo creo que fue antes de la pandemia. Y vos siempre estuviste como muy atenta al podcast y me mandaste muchas sugerencias de a quiénes entrevistar. Sí, la verdad es que cuando empecé en Philips conocí personas que estaban haciendo cosas increíbles, súper interesantes, otros latinos, y dije, Mariana tiene que entrevistar a esta persona, Mariana tiene que entrevistar a otra, y todavía tengo muchas más. Perfecto. Me encanta que me manden sugerencias. María. Mi nombre es María Ledesma, soy argentina, vengo del campo de las letras, aunque hace más de 30 años que habito el mundo del diseño. Bueno, aunque parezca que son muy diferentes, en realidad son muy diferentes, pero tienen un punto en común, que es la vocación por generar futuros mundos posibles. Entonces, desde ahí pienso el diseño. Me gusta a mí definirme como especialista en teoría y didáctica del diseño, entendiendo al diseño como generadora de cambios sociales, pero dado que es generador de cambios sociales, es imprescindible pensar de qué lado de los cambios sociales estamos, ¿no? O sea, los cambios que profundizan la desigualdad o los cambios que, por el contrario, buscan futuros más equitativos, justos y sustentables. Así que, bueno, enseño y escribo sobre eso. ¿Y hace cuánto que empezaste a escuchar Diseño y Diáspora? Muy tempranamente, creo que empecé hacia el 2018, 2019, y yo también tengo experiencias hechas con estudiantes sobre diseño y diáspora, porque siempre me pareció un material de estudio fantástico. ¿Y qué hiciste? Bueno, por lo pronto, desde que lo conocí, está como bibliografía, primero fue optativa, después obligatoria. Bueno, hay varios ejercicios. En algunos casos, por ejemplo, los alumnos seleccionan determinados posts que les parecen interesantes y los comentan. En general trabajo esto en la... yo doy, o daba, mejor dicho, hasta este año, porque me acabo de jubilar, teoría del diseño en la Universidad Nacional del Litoral. Y bueno, el trabajo estaba enfocado en esto, en seleccionar algunos, o nosotros seleccionábamos algunos, tratábamos de que fueran contrapuestos. Esto es una cosa que nos interesa, mostrar las distintas posiciones en el campo del diseño.
Bueno, varios de esos ejercicios. Ok, como contrapuestos, como que dos diseñadoras y diseñadores diferentes que opinan. Claro, que opinen diferente o que usen lenguaje diferente. Por ejemplo, trabajamos con la gente que habla de design thinking, que piensa sobre design thinking, ¿no? Y los contraponemos con aquellos que no piensan. Ese tipo de cuestiones. Buenísimo, muchísimas gracias. Richie. Vale, pues yo me llamo Ricardo y hablo desde Bilbao. Formo parte de una cooperativa de iniciativa social que se llama Colaborabora y ahí nos dedicamos a diseñar y acompañar, facilitar entornos y situaciones colaborativas. Ahora, sobre todo, en mi caso, estoy como trabajando en varios proyectos que tienen que ver con cosas de circularidad, permacultura, sostenibilidad, ese tipo de cosas. Y desde diseñar un laboratorio que tiene que ver con la valorización de residuos a un proyecto que estamos haciendo nosotras más internamente que se llama Biribili, que tiene que ver con encaminarse hacia la circularidad, que se basa un poco en los principios de la permacultura y cómo generar pequeñas herramientas o rutinas, ¿no? Un poco performativas para tratar de hacer ese tipo de cambios. Y andamos ahí también trabajando mucho con comunidades de aprendizaje y temas que tienen que ver con lo comportamental, como cambios culturales o así. También soy como prepandémica, ¿vale? Escuchar diseño de diáspora, no sé, pues una amiga, Rosa Fernández, que también estaba en Colaborabora antes, es la que me lo enseñó y me dijo, esto a ti te va a gustar. Y yo ya, pues, yo me he escuchado todos los capítulos, o sea, creo que, no sé si tienes gente que se ha escuchado todos los capítulos, lo que pasa es que como tengo memoria de pez también, pues, o sea, ahí eso es, digo, pero bueno, esto es un máster, ¿no? O sea, ¿cuántas horas de escucha? Y la verdad es que sí, lo he escuchado. Ahora mismo estoy al día, solo me faltan los de la serie de cocina, que estos los tengo, se me pasaron y los tengo que recuperar. Y no, a mí la verdad es que me nutre un montón. Bueno, ya sabes tú que te mando también muchas cosas, que para mí es como un poco parte de casi del día a día, como algo muy familiar, ¿no? Totalmente. Y aparte hicimos un par de series juntas y aparte de eso me mandas todo el tiempo y a veces también cuando me mandas tantas cosas, muchas veces también hicimos entrevistas juntas que no son para las series, ¿no? Como hay veces cuando es un amigo, alguien que yo sé que Richie conoce bien, lo invito a hacer la entrevista juntas porque sé que la entrevista sale mejor. Y luego también el otro día, haciendo memoria, vi que también había estado en otro cumpleaños que fue en el 200. Ah, es verdad. En ese cumpleaños no sé qué hicimos. Ah, sí, ahí fue cuando salió la historia de las series, porque hasta ese momento yo no tenía series hechas con otras personas. Y ahí fue cuando salió que, bueno, vamos a hacer series con diferentes personas y ahí vos viniste con la idea de la serie de Transbiótica. Y después hicimos otra serie más, que fue la serie de Aprender en Comunidad. Muy bien. Santi. Bueno, yo soy Santiago de Francisco. Actualmente me desempeño como el director del Departamento de Diseño en la Universidad de los Andes, pero me recordarán en la entrevista con Mariana más por el tema del Laboratorio de Diseño para la Justicia. En ese momento, como en el 2021, fue que Mariana me contactó, me entrevistó, estuvimos hablando de ese proyecto y de otros proyectos relacionados con, digamos, un tema que a mí me apasiona, que lo he vuelto una especie de semillero aquí dentro de la universidad, que es el tema del diseño y las emociones. A mí sí me tocó diseño y diáspora en la pandemia. Yo sí había oído de diseño y diáspora, varios colegas míos habían sido entrevistados por Mariana antes. Posiblemente había oído los episodios, pero no me había enganchado tanto. Después fue que Mariana me contactó, estuvimos hablando, tuvimos la entrevista y claro, para la entrevista yo me preparé, entonces me oí más capítulos y dije, bueno, hay que ver qué es lo que preguntan, porque... Y ahí salió la propuesta de hacer la serie de Diseño y Justicia, que también fue una serie muy, muy interesante, muy enriquecedora para el trabajo que estábamos haciendo en ese momento en el laboratorio. Que se llama Acceso a la Justicia, la serie. Acceso a la Justicia, tienes razón. Acceso a la Justicia. Y yo me muevo en bicicleta todo el tiempo. Entonces, para mí los recorridos en bicicleta eran un episodio de Diseño y Diáspora y hago muchos recorridos en bicicleta. Entonces, eso me permitió ponerme al día como en 2 años. Como para que se hagan una idea, yo recorro 22 kilómetros en bicicleta diarios. O sea que con los 2 por semana no es suficiente. No, ahorita me toca, los oigo cuando salen y digamos, entre el lunes y el jueves, pues pongo otras cosas, a veces música,
estuve enganchado con otra serie cortica de podcast de Jorge Carrascal, no, se me olvida el apellido, pero es un periodista español que tiene un podcast que se llama Solaris, bastante interesante, que habla como de temas futuristas y de la tecnología. Me encanta que me recomienden otros podcasts, porque escucho bastantes podcasts. Muy bien, entonces vamos a hacer lo que teníamos pensado, que es hacer un ejercicio, una tormenta de ideas, ¿no? O sea, pensar cómo se podría abrir diseño y diáspora para dar lugar a nuevas colaboraciones, ¿no? Entonces, pensar en los formatos de esas colaboraciones, en diferentes colaboradores y colaboradoras, qué cosas locas, salvajes, ridículas, absurdas se podrían hacer con esto del podcast, ¿no? Tenemos un podcast y siempre me gusta pensarlo así como en primera persona del plural, ¿no? O sea, que lo usen otros, qué cosas les gustaría hacer en el futuro. Entonces pensé que podíamos pensar un rato como cada uno por separado y después contarnos las ideas. Escribamos entonces las ideas que se nos ocurren. ¿Ya estamos? ¿Querés empezar, María? Dale. A ver, acá van mis ideas. Primero, incorporar un podcast interactivo, o sea, transformarlo en formato y convertirlo en interactivo, o por lo menos en alguna de las ediciones. ¿Cómo sería un podcast interactivo? Donde, o sea, sería en vivo y tendría lugar la audiencia. Sería en vivo, sería como un programa de radio, digamos, en streaming. Alguna de las ediciones me parece que podría ser así. Incorporar estudiantes de diseño dentro de aquellos que sean entrevistados, no solamente transformar su rol, no solamente como escuchan, sino también como productores de contenido. Interactuar con otros podcasts de diseño. Espera, quiero ir uno por uno. Esto de los estudiantes, tenemos una serie de estudiantes donde entrevisté a distintos grupos, sobre todo a grupos, viste, que eran como activistas adentro de la universidad, ¿no? A grupos, algunos eran grupos políticos, otros menos políticos, pero que eran como representantes estudiantiles. A mí lo que me interesó muchísimo de tu idea es esto de mostrar contenido de estudiantes, porque parece que hay muchos profesores que están haciéndoles hacer ensayos sonoros, o sea, pedacitos de podcast o podcast a los alumnos y alumnas. Entonces, lo que sería interesante es ver cómo se podría incorporar eso a diseño y diáspora, ¿no? O sea, cómo usar algunos de esos ensayos sonoros que se hacen para alguna materia adentro del podcast. Perfecto, sí, absolutamente. Algunos, o sea, puede ser algunos de los que ya estén y también se puede generar que se produzcan. Totalmente, como hacer algún desafío donde los estudiantes y profesores de diferentes universidades manden audio en relación a un tema. Sí, yo creo que con el tema de diseño de futuros, por ejemplo, que es un tema que interesa en muchas universidades en este momento, podría ser algo interesante. ¿Qué opinas? Absolutamente. Y podríamos aprovechar que está por largarse el año académico, por lo menos en la Argentina, porque también ahí va a haber que compatibilizar los distintos años académicos, ¿no? Para hacer los lanzamientos. Yo tuve una idea parecida, pero no era solo estudiante, sino que como millennial estoy cada vez más interesada en ver la perspectiva de la generación nueva, ¿no? Es como que Sí, los es jóvenes. tan disruptiva porque ellos nacieron con la tecnología, se mueven súper bien en ellas. ¿Cómo ven ellos el futuro del mundo, de la forma de vivir, de la tecnología en sí misma? Entonces como que lo pensé afuera de la academia, pero también como que me gustaría esa perspectiva de los jóvenes de para dónde vamos, qué va a pasar, qué se imaginan, lo que tú dices, en el futuro. Yo quisiera conectar ahí con unas ideas porque, digamos, como yo me muevo en la academia, yo puedo decirles que muchos de estos jóvenes andan como en un limbo. Entonces creo que lo interesante ahí es, por ejemplo, el contenido de los jóvenes podría ser con esta modalidad que se usa mucho en redes sociales, que es el takeover, que es cuando alguien toma, por ejemplo, la cuenta oficial de alguna marca, por ejemplo, y se la da a un estudiante
Nosotros hacemos eso con la cuenta de arquitectura y diseño. Se la damos a un estudiante para que haga, ¿no? Documente lo que es un día en la vida del estudiante. Y eso es muy interesante porque le llega a su audiencia que, digamos, en nuestro caso, pues son los estudiantes. Entonces, ese tipo como no sabría cuál es como la traducción a español, pero que en el mundo de las redes se utiliza mucho ese término. Sí, es como que alguien toma, o sea, tú le prestas el podcast a alguien y ese alguien por 1 o 2 episodios entrevista y hace lo que se le ocurre, obviamente con la edición de contenido tuya y todo. Y conectando. Yo tenía una idea parecida a esa, pero bueno, es más o menos esa. Ok. No, es que me quedé pensando en el interactivo, porque yo también tenía aquí, lo anoté como interactivo, pero lo puse como como en pregunta, como interactivo. ¿Cómo haríamos para que fuera más interactivo? Y hay en Colombia en los 90 hubo una serie de televisión que se llamaba Leche, y era una propuesta de televisión interactiva, pero pues era como que existían unos diálogos, todo esto era ya grabado, pero existían unos diálogos en donde le preguntaban a la audiencia, ¿qué quieres que pase? Si quieres que el protagonista se vaya para tal lado, sube el volumen. Entonces la gente, yo me acuerdo subiendo el volumen o bajando el volumen, pero al final pues todo estaba producido y era una manera como de enganchar con la audiencia. No sé eso cómo lo medían, seguro lo medían a través del rating, ¿no? Como que la gente estaba viendo el programa y decían, claro, deben estar subiendo o bajando el volumen, pero ese tipo como de interacciones que están de pronto muy conectadas a, digamos, estos libros, no puedo decir, ¿no? Si quiero que el protagonista haga tal cosa, me voy a la página tal o algo así. Podría generar algo de interactividad sin necesidad de que sea en vivo. Pero pues se me ocurrió como conectarlo con ese ejemplo que a mí me gusta mucho de esa propuesta de programa de televisión que pasó acá en Colombia como en los 90. Perfecto. A mí una de las cosas que se me ocurría en esa línea es como hacer una guerrilla podcast, o sea, como si fuera ir a un hospital y entrevistar a la gente que está usando un servicio, al diseñador, a todo el que encuentre alrededor, al médico, al enfermero, a todo el que encuentre alrededor, digamos, ¿no? Y hacer como preguntas que tengan que ver con el diseño, pero en un ámbito específico, que también podría ser perfectamente la universidad, ¿no? Hacer como ir al lugar y hacer un podcast como de guerrilla, de, bueno, ahora lo hacemos, pum. O sea, no planearlo. Yo también que te quería preguntar si tú estás pensando en la posibilidad como de salir del formato de podcast, porque yo sé que, por ejemplo, tú tienes a alguien que te maneja las redes sociales y pues pensando en las nuevas generaciones y donde ellos se comunican, pues, por ejemplo, también pensé como en eso que tú estás diciendo, pero tipo una miniserie de videitos o de una pregunta, ¿no? Como que he visto mucho, por ejemplo, en TikTok, que hacen una pregunta y se la hacen a muchas personas en la calle, lo mismo que tú estás diciendo, pero no es en un podcast, sino que es pues en miniseries de videos. Por ahora no lo estoy pensando, pero bueno, esta sesión era para empezar a pensar nuevas cosas, ¿no? O sea que no lo descarto. Bueno, una de mis propuestas era esta, dejar de ser un podcast y abrirse a una experiencia transmedial, o sea, diferente, ¿no? Que algo de eso hay, porque los libros ya son algo, o sea, son un paso, pero ahora lo que está planteando Fer va en esa línea también, ¿no? Yo creo fervientemente que los jóvenes y los adultos tenemos que estar menos tiempo delante de las pantallas. Entonces, por eso hago podcast, porque creo que estamos ya demasiado tiempo sentados sin movernos. Y una de las cosas que a mí me encanta de hacer podcast es que parte de mi trabajo, que es, por ejemplo, escuchar entrevistas, levantar frases, o sea, bueno, parte de ese trabajo lo puedo hacer mientras voy caminando de un lado al otro, por ejemplo. Entonces, quiero encontrar más excusas para moverme y menos para quedarme mirando una pantalla. Entonces, no necesariamente estoy pensando en ir hacia lo visual, aparte porque me parece que todavía hay mucho que hacer en el formato de podcast. Entonces, sí, me puedo extender a otros formatos, pero me parece que adentro del formato de podcast hay como muchas cosas que todavía podrían crearse que no se crearon. Compartiendo lo que dices, Mariana, o sea, sí que a mí me gusta más pensar en cómo profundizar en el formato que no en ir hacia lo que los nuevos formatos audiovisuales nos imponen, por lo que dices, pero también porque creo que
implican como una capacidad de producción mucho mayor que no sé si luego retorna el valor que implica, ¿no? O sea, a mí me gusta porque el podcast es súper do yourself, o sea, es muy, muy fácil y en cambio ya cuando vas a hacer un vídeo y que ese vídeo funcione ya requiere como otro tipo de cosas, ¿no? Yo un poco tirando del hilo de lo de la guerrilla, yo había pensado más como en capítulos que fuesen como retos, ¿no? Como una especie de hackathon, pues un podcastón, ¿no? En el que tú, en torno a un reto concreto, pues juntas a varios, no sé si tienen que ser todos diseñadores o diferentes tipos de usuarios, por eso me ha gustado lo de la guerrilla, ¿no? Como distintos stakeholders relacionados con el reto y entonces ver en una hora a lo que somos capaces de llegar, ¿no? Eso me gustaría como un complemento a los formatos de entrevista. Totalmente, me encanta. Eso También me gusta pensando en hablar o sea, yo también pienso mucho ya en que 500 episodios es muchos episodios y cómo volver como a convocar, o sea, pensando en esas 500 personas, bueno, muchas más de 500 personas, porque hay paneles colectivos, como una gran comunidad, y a mí sí que me gustaría como pensar en, o sea, el podcast, pero que además es una comunidad de gente, y como esa comunidad no volverla a entrevistar, sino activarla de otras maneras, pues creo que esa podría ser útil. Sí, estoy súper de acuerdo con eso y yo también tuve esta idea cuando estábamos hablando en el podcast donde Mariana me entrevistó de un colectivo de diseñadores y yo creo que vale mucho la pena que tenemos 500 diseñadores que se pueden convertir en un colectivo y esa idea de traer problemas al podcast y de pronto tener paneles con estos diseñadores que puedan contribuir a pensar en cómo podemos solucionar esos problemas sociales o cómo podríamos encontrar nuevas perspectivas para esos problemas. O sea, sería súper chévere tener, por ejemplo, sesiones de ideación que sean un podcast con esos mismos diseñadores que ya están trabajando en el medio. Y para sumar a eso, yo también tenía uno de, ¿qué tal si, por ejemplo, haces una serie de idear con niños? No sé si has pensado entrevistar otro tipo de audiencia, ¿no? Los niños son súper creativos y tienen otra perspectiva del mundo que también pues los envuelve a ellos y sería súper bonito también ver cómo ellos solucionarían estos problemas sociales que al final le van a quedar a ellos cuando estén adultos. Me encanta la idea esa de traer niños y hacer sesiones de codiseño que después las mostramos en un podcast. Una de las cosas que estábamos pensando una vez con Santiago es usar el podcast como plataforma para investigadores, ¿no? Que, por ejemplo, haya un investigador que está empezando a hacer su doctorado, entonces que haga una serie conmigo de 5 episodios entrevistando a diferentes personas y después se escribe un artículo académico sobre lo que resultó de esas 5 entrevistas. Entonces, como tener más las series en función de investigaciones que están empezando, ¿no? Que eso es algo que nos había quedado en alguna nota de esto lo queremos hacer en el futuro. A mí también me encantó la serie que tú hiciste que era de educación como feminista que hicimos. Yo me acuerdo que participé y hacíamos como unos resúmenes gráficos de diseño feminista, pero al final era como un cursillo de... Eso me encantó. La certificación, esa, sí. La certificación fue una cosa que fue un éxito total porque, bueno, se anotaron 500 personas, terminaron como 120. El problema con eso es que yo lo hice gratuito. Entonces era una cantidad de trabajo fenomenal que lo hicimos, o sea, habría que cambiarle el modelo para que eso se pueda cobrar y de alguna manera tenga sentido hacer todo ese trabajo, porque, o sea, yo me levantaba el lunes a la mañana y tenía que darle una devolución a 120 personas que habían hecho los resúmenes visuales sobre los podcasts. Y si bien todo funcionó y funcionó muy bien, casi nos volvemos locas. O sea, eso no se puede hacer como trabajo voluntario, o por lo menos me parece que yo no lo puedo hacer como trabajo voluntario, lo puede hacer. Entonces habría que pensarlo en un modelo un poquitito más comercial. Pero sí, es verdad que esa certificación funcionó muy bien y sería interesante hacerla sobre otros temas. Yo quería mencionar algo más frente a esta idea que habíamos conversado de el podcast como un insumo para la investigación, y es que actualmente estos, digamos que productos de audio se usan más para divulgación o comunicación. Entonces creo que sí es interesante cuando digamos que nosotros como diseñadores en nuestra práctica normalmente hacemos muchas entrevistas, ¿no? Cuando estamos empezando algún proyecto y si esas
entrevistas pues quedan documentadas y uno puede después conectarlas con ya sea un artículo que se escribe, un libro o el resultado de la investigación. Creo que le da una dimensión adicional al proceso, ¿no? Porque creo que los formatos, o sea, la realidad es que cada vez la gente lee menos, ¿no? Y está mucho más conectada a productos audiovisuales. Pero puede ser un muy buen complemento para volver a activar, digamos, como esa práctica de investigación que se tiene y que digamos, que sería como darle un giro y que no fuera tanto un tema de divulgación, sino más el insumo inicial para hacer estas investigaciones. Sobre todo empezando un tema, ¿no? Eso lo habíamos hablado con Mariana. Si uno está como empezando a indagar en un tema, pues se arma una serie, un panel con especialistas y de ahí pues seguramente sale muchísima información que después es ¿no? el punto de partida para seguir profundizando en esos temas. Sí, yo creo que también una de las cosas que pasa no es solamente el tema que los jóvenes están leyendo menos, sino que también el podcast es un formato accesible que hace que, bueno, que es gratis, ¿no? Entonces, que es más fácil de acceder porque primero no tenés que estar en la cama o en la silla sentado leyendo, sino que lo puedes hacer mientras te trasladas. Y aparte de eso, el hecho de que sea gratis hace que más gente lo pueda acceder, ¿no? En momentos donde... por ejemplo, en el podcast anterior, Esteban Rico, que es un profesor de Argentina, decía que, bueno, que en este momento hay muy pocos estudiantes que pueden acceder a comprar libros. Entonces, en esa situación, el podcast es muy importante como acceso al conocimiento. Y hablando de esos libros, ¿sería posible, por ejemplo, poner en un tema un libro y tipo dialogarlo y... Un conversatorio. El libro. Un club de lectura, ¿no? A mí también se me había ocurrido en esa línea que estaría bueno que hubiera lectura de partes de libros, lecturas de artículos interesantes que se ofrezcan en este mismo formato. Sí, eso es algo que lo tengo pendiente. Por ejemplo, incluso habíamos hablado con Amalio Rey, que escribió un libro sobre inteligencia colectiva, que tiene muchísimo para aportar al diseño, y entonces habíamos quedado que lo íbamos a hacer y todavía no tuve tiempo de organizarlo, pero eso es una idea que está por ahí, que me encanta que me la digan de vuelta porque es una manera de reafirmar, Mariana, te tenés que acordar de hacer esto también, que es totalmente, estoy de acuerdo. Claro. Estaría bueno convocar a voluntarios que lean partes, ¿no? Gente que lea bien, que lean partes, inclusive una cosa más polifónica. Y después seguir con esto que plantea Fer, que también está buenísimo, que es lo de discutir ese libro, ¿no? No, que me hiciste acordar que incluso hay muchos libros que son muy difíciles de conseguir. O sea, yo, por ejemplo, he estado intentando conseguir este libro de este colombiano que es sobre el pluralismo. El de Arturo Escobar. Sí, es súper difícil de encontrar. Me encantaría que alguien me lo prestara. A mí una cosa que tiene que ver también con eso de profundizar en lo que ya hay, o sea, para mí es como poner en valor las 500 entrevistas como archivo, ¿no? Yo he oído todas, además las oigo de una manera proactiva y tomo notas que luego comparto en Twitter o en LinkedIn, pero luego como Twitter y LinkedIn en sí como archivo son una basura, o sea, no te permite, y luego yo también soy una basura que no guarda tus notas, más que en LinkedIn o Twitter. O sea, sí que a veces me gustaría pensar en cómo, ¿no? Como, de qué manera como estaría eso federado, ¿no? De algún modo, ¿no? O sea, yo pienso que yo en realidad lo que hago siempre es como comentar a los comentarios de diseño y diáspora, ¿no? Cuando Mariana publica, pues yo siempre o cito o comento. Y sí que a veces me gustaría pensar que cada capítulo que está en la web a la vez tiene las publicaciones que ha habido en LinkedIn, en Twitter y en Instagram, porque sería la manera de poder acceder a las conversaciones que se han generado alrededor del capítulo, ¿no? Y eso me parece que sería como una manera de que ese archivo, sin complicar demasiado las cosas, ya pudiese tener como conversaciones abiertas. Y luego también creo que ahora con todo el avance de la IA y tal, quizás sería un buen momento para que el robot transcribiese los capítulos y poder tener con cada capítulo también un archivo de texto. Vosotras publicáis en LinkedIn, en Twitter y en Instagram. Y entonces tú vas, si lo que haces es buscar las 3 publicaciones que has hecho de cada capítulo, eso digamos que es fácil
vamos a decir que puede ser fácil buscarlo. Yo me refería más a lo de las transcripciones. O sea, pensando en como, por ejemplo, cuando se organiza un hack meeting, ¿no? En un hack meeting tú tienes toda la lista de tareas que hay que hacer. Y la gente, de manera libre, va cogiendo unas tareas y las va haciendo, ¿no? Entonces, yo creo que eso... O sea, yo no sé si ahora va a haber 500 voluntarios que quieran repasar 500 entrevistas, pero entiendo que igual 100 sí que hay. O sea, y que Bueno, para pero mí... te digo, ¿qué harían esos voluntarios? Esos voluntarios... En este caso concreto, repasar una... O sea, imagínate, le damos a la IA las entrevistas para que las transcriba. Como las transcribe mal y hay cosas que no hay que corregir, pues las Perfecto. personas voluntarias lo que hacen es corregir la transcripción. Entonces, yo me responsabilizo de una entrevista. Necesitamos 500 personas, 500 escuchas de diseño y diáspora, que cada una se haga cargo de una. O sea, creo que bueno, es una manera de contribuir a la comunidad, de tener todo. Y creo que eso se puede hacer con otro tipo de tareas. Podría ser también, yo por ejemplo a veces cuando quiero buscar, joder, ¿qué es lo que yo... O sea, hoy por ejemplo buscando capítulos que había escuchado, hasta aquí he llegado a encontrar el de Adriana Palencia. He tenido, o sea, primero no sabía si lo había comentado en Twitter, luego en LinkedIn y tal. Pero al final he hecho el esfuerzo y lo he encontrado. Pues digamos que yo podría decir, pues voy a buscar, yo qué sé, en el tramo, además cuanto más lejos es más difícil, porque el timeline de Twitter no me deja ir hacia atrás. Pero sí que, o sea, por eso sí que Mariana sí puede acceder a su memoria, yo no. Pero yo sí que puedo, pues yo me voy a encargar de buscar en Twitter los últimos 100 capítulos y tener identificados cuáles son los... ¿no? O sea, eso sí lo podría hacer. A mí si me das un cacho de tarea y tengo un mes para hacerla, la hago. Lo que tendríamos que diseñar entonces es las tareas. Sí, la lista de tareas. Pero igual yo pienso que también como paso inicial, en los siguientes 500, puedes también determinar unos cuantos tags y después tú solo buscas por el tag y todo se suma, ¿no? Todo es agregado del mismo tag. Para el futuro, ¿no? Ya lo que está pasando. Claro. Bueno, una de las cosas que también a mí me parece que se podrían hacer para profundizar es... A mí muchas veces me llaman a dar clases y hago clases sobre un tema mostrando qué es lo que hay en el mundo del diseño en este momento. O sea, por ejemplo, tengo una sobre diseño y territorios, ¿no? Donde están las entrevistas que usé para el libro. Entonces, es como esa misma clase, convertirla en un podcast donde están las voces de todas esas personas que están como más enlazadas e hilvanadas con mi discurso, ¿no? Una sobre el otro, que también es una manera de profundizar. Así tengo otra sobre diseño y género, otra sobre diseño y salud. Entonces, quizás esas clases, convertirlas y enlazar los episodios puede ser también una manera de profundizar en los temas y tener otro tipo de formato. Eso me gustó. No necesariamente tiene que ser en formato de clase, o sea... No, es podcast. Es un podcast, solo que en vez de... normalmente cuando yo tengo una clase, tengo, bueno, tal persona dijo, Fernanda dijo tal cosa. En vez de eso, tener a Fernanda diciéndolo, ¿no? Obviamente son episodios que llevan más producción, porque hay que agarrar la entrevista de Fernanda y encontrar dónde dijo lo que yo quiero que diga en ese momento. Pero bueno, también es una manera de conectar las entrevistas y de que no sean solo como entidades separadas. Es una manera también, yo lo veo como una manera de profundizar sobre el contenido. ¿Y cómo haces tú en este momento, por ejemplo, para recibir ese feedback de la comunidad? Y a veces me mandan mensajes por diferentes canales, a veces por Instagram, a veces por Twitter y a veces por LinkedIn y a veces me mandan, hay veces que son conocidos que me mandan cosas al WhatsApp. Por cualquier lado donde me quieran conectar, para mí está bien. Y a veces me mandan cartas así enteras por LinkedIn diciendo cómo les cambió la vida haber escuchado el podcast y les cambió o tuvo que ver con alguna decisión. Y bueno, y también ahora, por ejemplo, con los 500 episodios, en el episodio anterior a este, es donde agarro como los mensajes que yo pedí, ¿no? O sea, que pedí que me manden mensajes especialmente para esto, pero no estuve compilando todo lo que me mandaron en estos años, que hubiera sido también interesante haberlo hecho. Mariana, viste, no sé si te acordás que el año pasado o el anteaño, Esteban Rico hizo una reseña del podcast en la revista Aria.
Esto estaría bueno enviarlo a otras revistas, ¿no? Para que también sea reseñado el podcast, porque eso me parece que es interesante no solo para el podcast, sino que es interesante para legitimar este tipo de formatos como formatos legítimos de aprendizaje, porque si no, muchas veces la academia no los considera, porque como no forman parte de la escritura académica, etcétera, etcétera. Y creo que hay que hacer un movimiento muy fuerte de búsqueda de legitimación de los nuevos formatos, porque son los formatos por donde circula el conocimiento, ¿no? Bueno, las revistas también podrían perfectamente tener un código QR que vaya al audio, ¿no? Y tener algunas entrevistas o algo que tenga que ver con el material de la revista que lo enlace con un material de audio, ¿no? Si tenemos un dossier especial sobre activismo, por ejemplo, que es un dossier que estamos armando ahora con Raquel Pelta y María Ledesma, entonces podríamos tener perfectamente, si querés saber más sobre activismo, puedes escuchar estas entrevistas. Yo quería mencionar algo antes porque digamos que esta idea como de vincular como otros episodios dentro de un espacio más grande y hacerlo, se me conecta con una idea que tenía aquí escrita que creo que va a ser como la primera bomba. Hay una técnica que se usa mucho en ideación que se llama cadáver exquisito. Y sería muy interesante crear episodios de diseño y diáspora con esa idea, ¿no? ¿Cómo sería? A ver, ¿me lo explicás? Para los que no saben qué es el cadáver exquisito, ¿cómo te lo imaginas vos? Pues es como pedirle a la gente o sea, poner un tema, pedir que envíen sus audios y después conectarlos de una manera. Creo que el ejercicio de edición empieza a ser interesante, pero es como que lanzas una excusa para que 4 o 5 personas desde su conocimiento lo construyan, ¿no? Normalmente el cadáver exquisito es una cosa de dibujo, también lo hacen escrito y digamos cuando es escrito tú escribes una frase y la última palabra de esa frase la dejas visible para que el siguiente continúe, digamos que construyendo la historia. Entonces, creo que eso también, formatos que se salgan un poco de la entrevista y que sean más arriesgados podrían ser interesantes. A mí me gusta mucho el cadáver exquisito porque es un elemento que detona mucho como los procesos de creatividad. Pero de pronto usarlo en el podcast puede ser, ¿no? Pueden salir unos Frankenstein. De hecho, la idea del cadáver exquisito es que son Frankenstein los que salen. Pero al final los resultados son muy interesantes porque pueden ser muy divergentes de la idea que tienen las personas que están ahí. A mí me parece buenísimo. Habría que reunir un grupo de diseñadores. Por ejemplo, en tu próxima reunión del departamento podemos empezar por armar un podcast de cadáver exquisito para diseño y diáspora, donde cada uno de los diseñadores que tenés ahí va agregando algo al podcast. Sí, yo también había pensado un poco en plan como cadena de recomendaciones, ¿no? Que tú haces, o sea, y terminas tu entrevista con una pregunta que lanzas a la siguiente persona que propones para ser entrevistada, ¿no? Que creo que tiene que ver un poco con el formato, ¿no? Ah, está buena esa. También sería chévere como por ejemplo que mandes un pedacito del podcast al siguiente y el siguiente, o sea, pensando en el cadáver exquisito me parece súper divertido, como que mandas solo un pedacito de algo así como muy sensacional, algo así como que te haga incómodo y se lo mandas al siguiente, el siguiente opina sobre esa incomodidad y el siguiente como para crear este Frankenstein. Está bueno. A mí una de las cosas que yo quise hacer en algún momento es darle el audio de una entrevista a alguien que no estuvo en esa entrevista, ¿no? O sea, yo te entrevisto a Fernanda y después le doy el audio a Richie para que lo comente. El tema es que la gente no tiene mucho tiempo, entonces muchas veces no tiene tiempo para hacerlo. Yo creo que las personas que estamos aquí, las personas que te escuchamos, de verdad sacamos el tiempo como para estas cosas porque nos importa, ¿no? Yo creo que... También iba a decir lo mismo, que no todos, pero siempre hay. Buenísimo, les voy a empezar a hacer preguntas así. Una idea que todavía yo tengo que me gustaría contarles es que me gustaría empezar a pensar cómo podría ser un podcast de diseño de ficción. O sea, cómo podríamos crear ficciones de diseño, que pueden ser escenarios futuros o pueden ser
otras cosas, pero que hasta ahora es como siempre un relato sobre el trabajo o el proyecto de alguien. Yo tengo esa idea anotada también. ¿Cómo Bueno, te la pensaste vos? No sé, es que a mí el tema de la ciencia ficción me gusta mucho. Me parece que es una fuente de inspiración muy interesante y lo conectaba de pronto como un producto mucho más novela, ¿no? Como que no necesariamente tiene que como relatar lo que hace alguien, sino de pronto, o sea, los libros de ciencia ficción normalmente hacen autor basado en alguna investigación, pues cree que puede hacer algo, pero creo que la ciencia ficción en diseño, pensar futuros como el ejercicio de diseño es muy chévere, pero en las entrevistas de pronto se queda un poquito corto y no permite ver como esa dimensión futurista. Entonces yo tenía anotado eso aquí como vincular temas de ciencia ficción, que me parece chévere. Pero acá hay como dos ideas diferentes. Una, hacer podcast de ficción, o sea, contar historias de diseño que no son reales. Y otra es hacer ciencia ficción, o sea, usar el podcast para hablar del futuro, hablar de la ciencia ficción. Creo que podrían ser cosas diferentes. a mí me parece que lo que está, a ver, Santiago, si entiendo, me parece que vos estás más en la línea, estás pensando en la línea del design fiction, ¿no? O sea, de cómo aprovechar, digamos, cosas que suceden que han sido planteadas en la ficción para generar diseños. Esto me parece que es una línea más que interesante, ¿no? Y de hecho estoy dirigiendo una tesis de grado, una cosa que no dije, pero que les comento, a mí me encanta, una de las cosas que más me gusta es dirigir tesis en cualquiera de los niveles de grado, de posgrado, en los cuales los estudiantes piensen escenarios o bien disruptivos o bien escenarios sanativos, digamos, ¿no? Y bueno, justamente estoy trabajando, estoy acompañando a un estudiante que está trabajando sobre el design fiction, en esta línea, identificando los distintos, bueno, una de las partes del trabajo es identificar, más allá de los que ya están identificados, algunos relatos de ficción que han servido de catapulta para producciones de diseño. No, eso totalmente se podría hacer. Es muy interesante. Lo que yo digo también es, ¿qué tal si contamos historias de diseño ficticias? ¿Entendés? O sea, ¿qué tal si nos inventamos historias de diseño? ¿Cómo serían esas historias de diseño inventadas? El otro día, en uno de los últimos capítulos, ¿no? Hablabas, no sé con quién era uno de los del juego, y tú hablabas de un libro que te habías leído que se llamaba Los Kentuckys de Samantha Schweblin. Y que entiendo que podría tener un poco que ver con esto, ¿no? O sea, cómo si realmente los diseñadores tenemos capacidad de inventarnos otro diseño que no es el diseño que hacemos, ¿no? Sí. No, que también hay un proyecto que yo voy mucho cuando lo referencio en mi trabajo, que fue un proyecto que se hizo en Philips de el futuro de la salud. Entonces, de hecho, hay un video y todo de cómo la salud sería en el futuro distribuida y cómo llegan tipo los carritos volando a donde sucedió algo y la ambulancia, cómo teletransmite toda la información con la ayuda de AI. Es como cómo utilizar estas nuevas tecnologías, pero como para ese futuro utópico que de pronto llega, de pronto no, ¿no? De pronto alcanzamos a desarrollarlo, de pronto no. Pero es como esa historia futurista de qué sería si la salud pudiese ser distribuida de esta forma. Creo que eso también sería, pues como pensando en esta idea de cómo crear historias futuristas que de pronto parecen que no puedan suceder, pero bueno, que también puede ser una idea. Yo me lo imaginaba un poco como uniéndolo con lo de los retos, ¿no? En vez de ponernos a pensar en los retos en modo design thinking, que no me apetecería nada, pienso más en, por ejemplo, el capítulo con toda la serie de los juegos, ¿no? Y toda esa parte está de rol, ¿no? ¿Qué pasaría si el reto ese se convoca como si fuese una situación, ¿no? Y que las diseñadoras a las que invitas van ahí asumiendo un rol que no es el que ellas son, ¿no? Entonces, como el reto sería ¿no? desde ese juego de rol, ¿no? Eso me gustaría. O sea, estos días cuando os he oído a José y a ti como acabar el programa con un juego, he pensado que cómo sería si no se acabase el programa, sino si todo el programa fuese un juego, ¿no? Lo estamos pensando con José también.
Porque eso estaría muy conectado como con los escape rooms, ¿no? Como Sí. que el episodio es un escape room y entonces llegan algunos invitados y tienen que ver cómo resuelven el episodio. Sí, totalmente. Me encantaría hacer un episodio que sea así como desafíos y no puedas avanzar si no, no puedas avanzar en la escucha si no resolves ciertas cosas. Sí. O igual no es tanto resolver cosas como hacerte preguntas, ¿no? O sea, que igual en cada habitación te haces una serie de preguntas que simplemente tienes una conversación en torno a ellas y ya pasas a otra estancia, ¿no? Bueno, pero ya, eso se une perfectamente con lo narrativo, con lo que vos querés, Mariana. Porque me parece que eso que vos estás planteando tiene como distintos modos de resolver. O sea, un modo sería hacer alguna historia cualquiera en la que no existan las sillas, ¿no? Entonces la gente tenga la necesidad de sentarse y, bueno, en la misma historia se resuelve cuál es el modo de cumplir con esa función. Eso sería una forma. Y otra es esta diferente, que es el ir avanzando en un camino, resolviendo situaciones que sí o sí impliquen la puesta en juego, la solución a una pregunta. Wow, tenemos un montón de ideas, ¿eh? Esto me vino muy bien. Yo estuve tratando de ordenarlas, porque van a muy distintos lugares. Es verdad. ¿Hay alguna más que nos olvidamos por ahí o ya las dijimos todas? Uy, yo tengo muchas ¿No? más. A ver, la más loca. Queremos la más divertida. No son tan divertidas, la verdad, pero son más como yendo al otro lado del espectro, que no sé si tú has estado interesada en escuchar cómo es la otra, o sea, yo en muchos de los podcasts y en muchas de las conversaciones en diseño siempre es alrededor del valor del diseño, de cómo conseguir los fundings para ese proyecto, de cómo tipo atravesar este montón de problemas que tenemos los diseñadores para que un proyecto vea la vida. Pero muchas veces también me pregunto cuál es la perspectiva del negocio, ¿no? Del business hacia el otro lado, cómo perciben ellos estos diseñadores que vienen siempre con la idea y siempre quieren funding y siempre... Los escépticos o los antagonistas del diseño. Exacto, como una serie de antagonistas, de cómo ven ellos este diseño social, cómo ven ellos esos esfuerzos, lo que cuesta, lo que muchas veces uno tampoco se pone como en los zapatos de ellos. Lo otro que también esto produce muchísimo trabajo era, a mí me encantaría poder compartir todos estos podcasts con mis colegas, pero pues todos son en español. No sé si has pensado empezar a traducir los podcasts, empezar a producir en otros idiomas. Tengo 10, 12 en inglés y sí estoy haciendo, por ejemplo, en este momento estoy grabando una serie sobre el futuro del diseño en el sector público con invitados internacionales. Hoy grabamos el primero acá en Helsinki sobre algunas experiencias en Suecia. Y sí, pero sí tengo episodios en inglés. Te puedo pasar la lista. Se llama D&D in English y tenemos episodios en inglés. Son muy poquitos por ahora, pero mi plan el año pasado era publicar uno por mes y eso lo hice. Y ahora este año, por lo menos, tengo pensado una serie y vamos a ver después qué más. Sí, por favor, porque yo creo que esto se tiene que seguir permeando en el resto de la sociedad. Sí, yo siento que hay muchos podcasts en inglés, pero la realidad es que no hay muchos podcasts con el tipo de línea o de curaduría que tiene Diseño en Diáspora, ¿no? Pero bueno, algunos podés escuchar y ya van a venir más. Una de las últimas preguntas que quería hacer era ¿qué nuevos roles necesita el equipo de Diseño y Diáspora, ¿no? Para los próximos 500 episodios. Ahora tenemos que mi hermana Mercedes está ayudándome como Community Manager en Instagram. Hay editores de sonido, hay un músico que hace la música original del podcast. Y también hay gente ayudándonos a transcribir y a tener actualizada la lista de la bibliografía, ¿no? Tenemos una lista con toda la bibliografía que nos van recomendando episodio por episodio. ¿Qué nuevos roles se imaginarían para un podcast que serían como divertidos tener? Un especialista en IA. Especialista en... Sí, perdón, lo tengo. También, sí.
Exactamente. Estoy trabajando con un especialista en inteligencia artificial y estuvimos haciendo experimentos y seguimos con el tema. ¿No querías hacer un podcast con inteligencia artificial? Sí, eso me tienta. Es Diego López Castán, el especialista que está de manera voluntaria ayudándome a pensar cómo le podemos sacar el jugo a la inteligencia artificial y estamos viendo cómo podemos armar un buscador de mejor calidad para el podcast, ¿no? Estamos investigando sobre eso, pero bueno, también, por ejemplo, tratando de ver si podemos hacer resúmenes del contenido general, cómo armar cosas adentro de esto. Estamos en eso, estamos trabajando en eso. Y, por ejemplo, una de las cosas que salieron de ahí es que tengo más entrevistas de mujeres que hombres, un poquitito más nada más, pero está bastante equilibrada la cuestión. Y después que tengo que casi todos los años, desde el 2019, estamos publicando 100 episodios por año. El tiempo medio es 40 minutos, 40, 50 minutos. Esas son las cosas que hasta ahora pudimos sacar, pero estamos trabajando en más información. Y podrían sacar analytics del contenido, o sea, como adentro de las conversaciones empezar a analizar de qué se habla. Interesante, wow. Sí, exactamente. Pero a mí lo que más me interesa es poder hacer resúmenes de decir, bueno, a ver, yo le doy 25 entrevistas sobre salud y que me entregue un resumen de las 25 entrevistas de salud. O sea, lo que tiene la inteligencia artificial es que te ayuda a analizar grandes cantidades de data. Entonces, porque un resumen de una entrevista me interesa menos que un resumen de 25. Sí, yo que soy un poco reaccionaria, la verdad, con todas estas cosas. Yo prefiero más humano. Con esto de los archivos, a mí también sí me gustaba como pensar en un rol de exploradora y un rol de minera. O sea, alguien que hace derivas por el archivo y alguien que profundiza en partes del archivo. Y luego, como lo que más me obsesiona es lo de pensar en diseño de diáspora como ser una comunidad, creo que hay algo que tendría que ver con dar forma a esa comunidad y con quién sería como la host, ¿no?, de la comunidad, que ayuda a dinamizarla, que acoge tal y cual, y luego como una especie de chamana, entre chamana y casamentera de la comunidad, ¿no? Y entonces, ¿qué conecta personas o qué hace que ciertos ritos para que pasen cosas en esa comunidad? Y llevado ya algo como súper pragmático, que alejadísimo de la chamana, yo qué sé, un canal de Telegram. O sea, que la gente pudiese estar federada en un sitio donde mantener conversaciones juntos. Ah, está bueno. O sea, un canal de Telegram para diseño y diáspora. Con el que quiere, se une acá. Sí, pero no solamente de los que tú emites, sino de los que todo el mundo puede hablar, o sea, de los que son de conversación. Y creo que hay como un Slack hay Slacks como un canal de conversación. Sí, en Telegram se puede hacer perfectamente. Me encanta esa idea. Estuvo buenísimo lo de una chamana que conecta gente. Me parece que también hacer como yo conozco hasta ahora, por ejemplo, cuando hago paneles, hago muchos paneles como con gente nueva. Quizás justamente eso sería interesante, es volver a los 500 episodios y decir, bueno, a ver, hablemos sobre el aprendizaje de pares. Y entonces, ¿a quiénes podríamos invitar para hablar de esto? De los diferentes episodios que ya hablamos del tema. Entonces, como renovar los votos con algunas personas, porque también eso es la manera de seguir su trabajo y también de que haya como más compromiso de un grupo más grande de la comunidad. Yo creo que también podrías pensar en cómo que esos 500 episodios no queden como en el olvido, es tipo, quedaron ahí, es como que para los nuevos que vienen a escuchar, sí, pero ¿qué hacer con todo ese material? Bueno, lo que yo hago son listas, ¿no? Entonces, lo que le digo a la gente que recién empieza a escuchar es, no empieces por el primero, empezá por una lista de un tema que te convoque, ¿no? Que al principio puede ser que la lista que te convoque fuera la de tu disciplina, porque sos diseñador industrial, y después te das cuenta que no, que te interesa el tema del género, entonces te vas a la otra lista. Entonces, yo creo que en la medida que siga habiendo episodios, la gente vuelve a los episodios de atrás. O sea, el hecho de estar publicando permanentemente hace
que eso no quede en el olvido, ¿no? Porque muchos se dan cuenta que hay una lista sobre tal tema, entonces visitan esa lista. ¿Cómo se pueden traer los episodios como a lo nuevo? También estaban esos episodios redondeando un tema, ¿no? Que se podían hacer, que sería genial que no los haga solamente yo, ¿no? O sea, que Fer diga, bueno, a mí me interesa el tema de la salud, yo voy a hacer un capítulo con todos los episodios de salud que a mí más me convocaron y voy a analizar y reflexionar sobre eso. Eso sería buenísimo, invitar a oyentes a hacer ese trabajo y que no sea solamente un trabajo que hago yo, sino que otros invitados especiales puedan reflexionar usando las entrevistas anteriores. Una de las cosas que a mí me gustaría que pase más y que no pasa es que la gente me consulte cuando está buscando algo. Y la gente no se da cuenta porque yo es algo que lo digo en muchos episodios, lo digo en las redes. Si estás buscando algo sobre bibliotecas, que no tengo una lista, pero sí, obviamente vos puedes buscar en la página web y poner bibliotecas, pero si vos me contactás a mí, muy probablemente encuentre más en mi archivo personal porque me acuerdo de quiénes son los que trabajaron con bibliotecas. Hace poco fui a Madrid y alguien me dijo así como bibliotecas y buscamos juntos y me di cuenta que lo que se encuentra en el WordPress que tengo en la página web no es lo mismo que yo encuentro, porque, bueno, por ejemplo, una de las entrevistas era en inglés, entonces evidentemente no está tagueada como biblioteca, sino como library, entonces el WordPress no la encontraba. Entonces, ese tipo de cosas me gustaría que pasen más y bueno, a la gente le cuesta mucho acercarse y preguntar, che, en este año tengo un curso sobre juegos, ¿tenés una lista? Y para mí es muy lindo saber qué es lo que están buscando. Eso no sé cómo lo tendría que promocionar más. Supongo que tendría que hacer una campaña y explicar mejor que siempre se pueden conectar y siempre pueden hacer cosas con podcast. Pero la realidad es que tampoco es que encuentro que hay un montón de profesores y profesoras que están usando el podcast como parte. O sea, sí lo recomiendan como bibliografía, pero no necesariamente motivan a los estudiantes a decir, bueno, a ver, se escuchan estos dos y después hacemos algo. No hay un montón de gente que esté haciendo eso todavía. O sea, hay muchos profesores de más de 50 y la realidad es que los que escuchan podcast tienen menos de 35. Entonces, yo estuve organizando algunas de las ideas para que no se nos escapen. Dale, ¿querés hacernos una síntesis de qué dijimos? No, es una síntesis que tiene agujeros, ¿no? Pero la dividí, me pareció que nosotros hablamos de tres cosas. Hablamos de cómo no perder lo de los 500, ¿no? ¿Qué hacer más allá de los 500? Y ese qué hacer más allá de los 500, me parece que lo dividimos en cuestiones que tienen que ver con el podcast mismo en general y otras que tienen que ver con actividades específicas para ir armando. Con respecto a los 500, me parece que ahí las dos cuestiones que planteó Ricardo son las más globales, ¿no? La cuestión del archivo, de cómo gestionar y trabajar el tema del archivo y dar forma a la comunidad. Parece que ese es los dos puntos más fuertes en ese rubro. Después, más allá de lo que vamos a lo que se haría más de ahora en adelante, aparece con mucha fuerza incluir nuevas voces, las voces de los jóvenes, las voces de los niños y la voz de IA, ¿no? Aparecen esas tres voces. Tomar el podcast como insumo para investigación, que ahí está, hay dos líneas, me parece, una que es que aparezca al inicio de un proyecto de investigación con investigadores jóvenes, etcétera, y la otra es de legitimarlo a través de las revistas, ¿no? Buscar que sea legitimado a través de las revistas. Después estuvimos pensando en la guerrilla y en el hackathon de diseño, habría que darle forma a eso. Me gustó tu resumen, pero yo le sumaría como otro pequeño rol, que no sé si, Mariana, tú estás pensando en esto, yo creo que sí, pero que tiene que ver con la sostenibilidad o con la viabilidad del podcast, ¿no? Y, o sea, creo que tendría que haber como un rol, no sé si es un rol de una persona, yo creo que es más como un rol como de una especie de comité o grupo que tiene que ver con cómo conseguir
sostener, no sé si decir monetizar el podcast, pero que sea una monetización que no lo mercantilice y no lo tergiverse, ¿no? Entonces, ¿cómo encontrar, ¿no?, las vías para potenciar lo que ya es y lo que ya podría ser, ¿no? Cuando antes hablabas, ¿no?, cuando hicimos la certificación estaba muy bien, tenía mucha potencia, pero no se podía sostener solamente desde el trabajo voluntario, ¿no? Yo creo que la potencia que ya tiene Diseño y Diáspora debería dar como para ser capaces de encontrar como un modelo que lo haga, ¿no? Lo mismo que le pasa a que claro, es difícil, ¿no? A la Wikipedia, que es la hostia, ya le cuesta sostenerse, ¿no? Pero cómo pensar en esas vías, ¿no? Que tú y yo de alguna tenemos medio abierta ahí, pero cuesta un montón como llegar a darles forma, ¿no? Pero quizá el pensar en eso, también pensarlo como de una forma distribuida, ¿no? O sea, como entendiendo diseño y diáspora como un procomún, ¿no? Si yo pienso en diseño y diáspora como una especie de Wikipedia de un diseño desde el sur, pues ¿cómo podría sostenerse eso, ¿no? Para que sea viable y para que pueda potenciar cosas que ves que podrían potenciarse, ¿no? Sí, estoy muy preocupada por el tema porque encima ahora no tengo un trabajo estable como tenía hasta hace poco tiempo, entonces es lo que estoy trabajando. Creo que obviamente las series con investigadores o expertos, que es una de las posibilidades, ¿no? Que lo pongan en hacer una producción de podcast como parte de una solicitud a la Unión Europea, como parte de un trabajo de investigación, es una de esas cosas, y es algo que estuve tratando de promocionar, ¿no? Que la gente me pague por hacer ciertas series y que eso no sea solamente el pago de la edición de sonido, ¿no? Que eso sea como el pago de mi trabajo también, que hasta ahora yo nunca lo cobré. Entonces, eso sería una de las maneras que hasta ahora de alguna manera estuvo funcionando, muy poco, pero estuvo funcionando. Otra de las maneras sería pensar en las becas nacionales. Lo que me pasa con las becas nacionales es que este no es un podcast de contenido de una nación, ¿cierto? Entonces, tengo que justificar mucho que me den una beca y muchas veces ni siquiera puedo solicitar eso, ¿no? Porque yo solamente lo puedo solicitar en Argentina o en Finlandia, donde soy nacional. Yo creo que si el podcast fuera un podcast para explicar diseño a los no diseñadores y fuera una cosa mucho más como entretenida, seguramente tendría muchísimos más oyentes. Lo que pasa es que a mí no se me da por hacer eso, no sé cómo decir, no soy muy divertida, no soy periodista y me gusta hacer estas entrevistas difíciles y como con mucho contenido y yendo y profundizando en el trabajo del otro, y eso es lo que yo sé hacer y soy diseñadora. Entonces, sí, le puedo cambiar en género y conseguir dinero, pero no sería hacer lo que yo quiero. O sea, lo que yo quiero es seguir haciendo el podcast que estoy haciendo y que genera interés a una comunidad muy chiquita. Entonces, hay que pensar, para mí, no cómo cambiar ese contenido del podcast para que sea otra cosa, sino cómo hacer que con el mismo contenido haya algunos modelos de financiamientos que lo hagan viable. Sí, claro, yo creo que se trata de sacar, o sea, de cómo sostener lo que es. O sea, no otra cosa que no es, ¿no? O sea, sí, quizá, o sea, pero cómo pensar en cuál es el catálogo de servicios que rodea lo que ya es, ¿no? O sea, sin tener que, o sea, lo que entiendo lo que dices de no se trata de hacer ahora otra investigación, no, pero a partir de lo que es, ¿qué cosas pueden salir como directamente de ahí, ¿no? Por eso me gusta el ejemplo de la certificación. De la certificación, sí me gusta, ¿no? O sea, vale, tenemos esto, con este material lo puedo convertir en una certificación y entonces, ¿cuál sería el modelo de viabilidad para que eso fuese sostenible, ¿no? Y quizá pensar como en algunos paquetes, ¿no? El otro es el de las series, pues... No, y cómo lograr, por ejemplo, con los profesores y profesoras que me siguen, que esa certificación también les dé puntos o créditos a los estudiantes y que sea una materia, ¿no? Cómo pensar en el próximo plan de estudios que esté pensando Santiago, por ejemplo, que mis certificaciones sean una materia y no sea algo que la gente hace de manera voluntaria solamente, sino que puedan ser parte de la educación formal. O sea, yo personalmente, que no estoy en la academia y que igual me interesa demasiado el podcast, pienso que también se pueden explorar caminos en
el workforce, ¿cómo se dice? En las empresas, ¿no? Por ejemplo, en mi empresa nosotros tenemos plataformas de educación, tenemos Udemy, tenemos acceso a los cursos de LinkedIn, no sé, se puede empaquetar también como, por ejemplo, en los laboratorios de innovación dentro de las empresas, tener este conocimiento reactiva un montón de ideas y conexiones y, o sea, eso también se puede consumir como conocimiento interno en las empresas. Yo creo que de pronto también lo puedes empaquetar fuera porque la academia obviamente es más difícil de fundar, de cobrar, obviamente no le quieres quitar el acceso a los estudiantes, entonces tienes que ir es a los asalariados, ¿no? A las empresas, a los que tienen el dinero y de pronto darle la vuelta. Eso está buenísimo lo que decís, porque me parece que ahí estaría bueno como pensarse como algún manualcito de cómo podés en tu empresa usar los capítulos del podcast para hacer unas buenas discusiones. Entonces yo te propongo, bueno, en tu empresa necesitan hablar del cambio organizacional, escúchense estos 5 episodios, reúnanse y hagan A, B, C, por ejemplo. Y armar como algunas cosas así. Sí. Totalmente. Claro, tú eres la curadora de eso. Entonces, lo que tú cobras es por esa curaduría. Digamos que el podcast ya es la mina de oro y tú lo que haces es la minera que pone a disposición de la necesidad específica esa unos contenidos. Eso yo creo que por ahí buenísimo. tiene que ir un poco. Inclusive puedes tener, como no, se oyen los episodios y después hay una sesión sincrónica que están contigo y se pueden discutir temas y digamos que esos espacios son muy, muy valorados, digamos, en la educación, digamos, en las universidades eso se llama como la educación continua, que es como los paquetes que les ofrece a las organizaciones para actualizarse. Están empaquetados como en diplomados y se ha venido explorando mucho como esta versión virtual de la educación, pero yo creo que el paquete estilo podcast pues podría ser mucho más ágil de consumir y mucho más versátil, porque en el otro pues tienes un montón de videos que te toca ver el video, pero realmente el video, si no está bien producido, como de pronto mencionaba Ricardo antes, pues no te genera más valor. En cambio, el audio, puedes tener a alguien que te esté contando, dejas tareas y después hay unos momentos sincrónicos donde puede ser tú el experto, porque también puede ser un experto en un tema, pues se reúne con ellos y resuelve dudas o genera como esas reflexiones. Y eso podría ser un producto interesante. Bueno, me parece que tenemos que ir cerrando, ¿no? Porque estuvimos acá hace mucho tiempo. Muchísimas gracias por todas las ideas, por el resumen, por las ganas de hacer cosas juntos. Muchísimas gracias por idear conmigo. Estuvo buenísima la sesión y nos escuchamos. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales de YouTube, Instagram, LinkedIn y Twitter o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.